Bueno, entonces, bueno, se terminó el video anterior de repente, pero estábamos diciendo sobre la divergencia. Miren, si yo tengo una región donde hay una diferencia de cargas eléctricas negativas con positivas, pues va a haber un flujo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, si yo pongo una región, ¿verdad? Yo ahí donde se está transmitiendo esa energía eléctrica, ese campo eléctrico, pongo una región ahí alrededor, selecciono un punto, ¿no? Imagínense una región, una esfera, por así decirlo. Y entonces yo alrededor de la esfera investigo qué está pasando con ese campo eléctrico. Si en esa región el campo eléctrico está aumentando, entonces se dice que la divergencia es positiva, ¿sí? Es decir, está incrementándose el campo eléctrico en esa región. Si está disminuyendo, ¿no? Entonces quiere decir que la divergencia es negativa, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa si en lugar de un campo eléctrico fuera un campo magnético, ¿no? Pero bueno, les digo, lo más fácil es verlo con un fluido, ¿verdad? Si alrededor de una región el volumen del fluido está disminuyendo, es decir, que se está comprimiendo, entonces pues la divergencia es negativa. Si alrededor de una región en específico el volumen aumenta, entonces quiere decir que el fluido se está expandiendo, la divergencia es positiva. ¿De acuerdo? Lo podemos ver así. Bueno, entonces, propiedades, ¿no? Bueno, ya vimos que el nombre de divergencia viene de diferencia en el volumen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver las propiedades. Estas son pues teoremas matemáticos. Y dice sean f y g funciones vectoriales y phi una función escalar. Imagínense que las tres funciones son diferenciables en cualquier punto x, y, z que pertenece a una región del espacio. Entonces se cumple lo siguiente, se cumple que la divergencia de la suma de dos funciones es la suma de las divergencias de las funciones. Y este es interesante, se usa bastante, dice la divergencia de un escalar por una función. Ojo, es un escalar, no una constante, ¿eh? Si es una constante, pues sale de las derivadas, porque acuérdense que las divergencias son derivadas, ¿no? Pero bueno, si no es constante, pero es un escalar, entonces es el escalar por la divergencia de la función más el gradiente del escalar punto f, ¿de acuerdo? Entonces observen que me da un escalar, ¿no? Nabla.f es un escalar, por un escalar, un escalar. Nabla phi es un vector, punto f es un escalar, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es un poquito más complicada, ¿no? La divergencia del producto cruz de dos funciones, pues es el producto punto entre la función por el rotacional de f, menos la función g, perdón, el producto punto entre g y el rotacional de f, menos el producto punto entre f y el rotacional de g, ¿de acuerdo? Acuérdense, esto es un vector, pero si le sacan el producto punto es un escalar, esto es otro vector, si le sacan el producto punto es un escalar. Entonces finalmente el resultado es un escalar, porque la divergencia de un vector pues es un escalar. Bueno, vamos a decir, la divergencia es útil en problemas de mecánica, en el flujo de fluidos y en el electromagnetismo, por citar algunos. Bueno, ahora vamos a definir un campo vectorial muy interesante que aparece en diversas ramas de la ciencia, y es lo que se llama campo solenoidal. ¿Qué es un campo solenoidal? Pues un campo solenoidal es aquel que su divergencia es cero. Aquí lo dice, sea f un campo vectorial, entonces si la divergencia de f es positiva en el entorno de un cierto punto P, y aquí es lo que yo les decía, imagínense que tenemos una región, por ejemplo el punto P, y yo estoy analizando su entorno. Si la divergencia es positiva, sea esto un fluido, la velocidad de un fluido, sea un campo eléctrico, un campo magnético, si la divergencia es positiva dentro de un cierto punto, eso significa que el flujo saliente de P es positivo, o que el flujo magnético o eléctrico aumenta. A este punto se le conoce como surgente o manantial. Entonces, repito, lo vamos a ver como mecánica de fluidos. Entonces, tengo un fluido que se está moviendo. Entonces, si en el entorno de un punto P la divergencia es positiva, quiere decir que el flujo está aumentando, el volumen está aumentando, y entonces se toma como que el flujo aumenta o sale y se dice que es un surgente o manantial, también se le conoce como fuente, ¿sí? Si la divergencia es negativa en el entorno de un punto P, es decir, que el flujo está disminuyendo,
pues entonces se llama sumidero, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa si la divergencia no es positiva ni negativa? ¿Qué pasa? Bueno, pues obviamente cero, eso quiere decir que no hay manantiales ni sumideros, entonces se dice que la divergencia es cero y se dice que este campo es solenoidal. Bueno, el campo gravitatorio terrestre es solenoidal, ¿sí? El campo gravitatorio pues, es un campo vectorial, ¿sí? Que actúa hacia el centro de la Tierra, y ese campo vectorial, ese campo gravitatorio es solenoidal, o sea, su divergencia es cero. Y es lo que vamos a ver aquí en este ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, supóngase que R es el radio de la Tierra, O es el centro de la Tierra y G es la aceleración debida a la gravedad en su superficie. Si P es un punto del espacio, ¿no?, próximo a la superficie, no está exactamente en la superficie, sino está próximo a la superficie, en el aire, por así decirlo, cerca de la superficie, se designa con R, el vector R, al vector cuyo representante es el segmento dirigido OP, es decir, la distancia entre el centro de la Tierra y un punto P que está en el aire. A ese vector, el vector de posición de ese punto, le vamos a llamar R. Bueno, a la longitud, fíjense, la magnitud de R se le denotará con R sin raya. R es el vector de posición y R es la magnitud de R sin raya, perdón, es la magnitud de ese vector. Bueno, por la física clásica se sabe que el campo vectorial V, ¿no?, ese se llama campo gravitacional de la Tierra, V, debido a la gravedad, así se llama, está dado aproximadamente por esta expresión. En alguna ocasión dicen, no, es que ahí le falta algo. Bueno, es aproximadamente así. Lo que se quiere ver es que el campo gravitacional es el inverso del cubo de R y es proporcional al radio de la Tierra al cuadrado, pero además es proporcional al vector R. Eso sí se cumple, ¿sí?, independientemente de que falten por aquí algunas constantes. Entonces, por eso dice aproximadamente está dado por esta expresión, ¿sí? Entonces, R es el radio de la Tierra y G es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Bueno, demuestre que para R, la magnitud del vector R, para R mayor que el radio de la Tierra, este campo es solenoidal. Acuérdense que la Tierra tiene un radio, pero pues de la superficie hacia el centro, pues ahí no podemos entrar, ¿verdad? Bueno, solo que excavemos o vayamos a alguna cueva o algo así, ¿no? Pero del centro de la Tierra a la superficie de la Tierra, ahí no nos metemos. Ese es el radio de la Tierra. Entonces, esta posición R, pues está arriba de la superficie. Por eso dice R mayor que R. Entonces, hay que demostrar que este campo es solenoidal. Es decir, que la divergencia es cero. Eso es lo que hay que hacer. Bueno. Entonces yo puedo escribir así, ¿no? Recuerden que, déjenme ver dónde está esta parte. Aquí está. Entonces yo tengo aquí, tengo el campo B que está dado por esto, el vector R es el vector de posición de cada punto en el espacio, es X en Y, Y en J y Z en K. Váyanse acostumbrando que R con raya siempre es el vector de posición de cualquier punto en el espacio y está dado por esto, una coordenada X en Y, una coordenada Y en J y una coordenada Z en K, porque así describimos la posición de todos los puntos en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces por eso este es el vector R, vector de posición de cualquier punto en el espacio, R con raya. Su magnitud es R sin raya, entonces raíz de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿no? Bueno, lo que será el módulo de este vector, ¿verdad? Bueno, entonces el vector B, el de arriba, pues va a estar dado, fíjense, multiplicamos, esto es un escalar, por el vector, pues me va a dar esto en Y, esto en J y esto en K, ¿no? Observemos que tenemos R cúbica en el denominador, entonces esto está elevado al 1 medio, si lo elevamos al cubo
3 medios, por eso está así en el denominador. Menos gr cuadrada es constante, menos gr mayúscula al cuadrado, menos gr mayúscula al cuadrado, constante. Y aquí simple y sencillamente pues multiplicamos por estas componentes, me queda x en y en j y z en k. Bueno, cualquier vector b pues se va a escribir así, como una componente bx en y, una componente by en j y una componente bz en k. Entonces si comparamos estos dos es evidente que todo esto, incluyendo el menos, es bx, todo esto es by y todo esto es bz. ¿Sí? Y entonces, si quiero demostrar que este campo V es solenoidal, pues tengo que calcular la divergencia. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí está. Entonces, aquí ya les puse que la componente Bx es esta cosa, la componente By es esta cosa y la componente Bz es esta cosa. Entonces, la divergencia de B, acuérdense que es la derivada de esto en X más la derivada de esto en Y más la derivada de esto en Z. Aquí la tienen, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula de la divergencia. Bueno, entonces vamos a empezar a calcular esta derivada, la derivada de Bx con respecto a X. Es decir, vamos a derivar esto que está aquí con respecto a X. Entonces la constante la saco, corchetes, y me queda la parcial con respecto a X de quién es lo que es variable, X entre lo de abajo a la 3 medios. ¿Cómo se deriva esto? Bueno, pues esta constante la dejo aquí, ¿no? La sigo dejando, está, y me queda esta por la derivada de esta, que es 1, aquí la tengo, menos esta por la derivada de esta. Entonces menos X por, la derivada de esto es 3 medios, por esta cosa a la 1 medio, ¿no? Acuérdense que es 3 medios menos 1, 3 medios menos 2 medios es 1 medio, por la derivada de lo que está adentro con respecto a x, 2x. Este 2 se cancela con este 2, x por x me da x cuadrada. Aquí me queda un 3, entonces me queda menos gr cuadrada por esto, menos 3x cuadrada por esto a la 1 medio. ¿Sí? Bueno, y para que sea más fácil, para que yo pueda trabajar más fácil, no lo voy a trabajar todo así porque me va a costar trabajo. Entonces, me regreso aquí a la hoja anterior y veo que R es esto y que R con raya es esto y que R sin raya es esto. Pues entonces sustituyo esto en la expresión anterior en la que estoy trabajando. Y entonces yo me doy cuenta de aquí que esto pues es R cuadrada, ¿verdad? Y esto que está adentro también, todo esto es R, ¿no? Todo esto es R. Lo que está aquí adentro es R cuadrada. Entonces, R cuadrada a la 3 medios me queda R cúbica. Por eso aquí tengo R cúbica, aquí abajo, R cúbica. Y esto me queda 3x cuadrada por R, solita, R sin raya. Entonces observen que aquí abajo, porque fíjense, yo aquí tengo R cuadrada al cubo, R sexta. Entonces, de aquí cancelo una R y me queda R quinta abajo, y aquí me queda R cuadrada menos 3x cuadrada. ¿No? Entonces, esta es la derivada de Bx con respecto a X. Bueno, no voy a calcular así las otras derivadas porque es mucho relajo algebraico y además es lo mismo, observen, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues nada más, miren, aquí en lugar de X voy a tener Y aquí y aquí Z. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que aquí en lugar de X va a haber Y y me voy por acá, aquí en lugar de X va a haber Y y aquí en lugar de X va a haber Y, en lugar de X va a haber Y y en lugar de X va a haber Y. Entonces, la derivada con respecto a Y de esto es esto. Es lo mismo, pero en lugar de X cuadrada va Y cuadrada. Y lo mismo para Z. Si no, compruébenlo, pero la derivada es muy similar porque nada más en lugar de X, arriba en el denominador, en lugar de X va a ser Y. Abajo es igual porque las raíces, como es una raíz, la derivada es la misma. Nada más lo que cambia es la derivada de lo que está dentro. Y ya. ¿Sí? Y entonces aquí ya tengo la derivada en X, la derivada en Y y la derivada en Z. Y bueno, según la fórmula de la divergencia, que es esta, pues nada más la sumo, ¿no? O sea, sumo esta derivada, que es esta, sumo esta más esta más esta. Fíjense, observen que hay denominador común, todas tienen R quinta. Entonces,
pues aquí simple y sencillamente lo que voy a hacer es sumarlas, ¿no? Todas tienen de factor común menos gr cuadrada por r quinta, es evidente, ¿no? Todos tienen ese factor común. Acá las tengo. Fíjense, menos gr cuadrada entre r quinta, menos gr mayúscula al cuadrado entre r quinta, menos gr mayúscula al cuadrado entre r quinta. Todas. Entonces factorizo eso y lo sumo, ¿no? Entonces si hago la suma, me va a quedar menos gr cuadrada entre r quinta. Y entonces ya sumo la parte que está en x, que es esta, más la parte que está en y, más la parte que está en z. Es decir, la derivada en x, la derivada en y y la derivada en z. La sumo y fíjense, obtengo r cuadrada más r cuadrada más r cuadrada me da 3r cuadrada. Factorizo un menos 3, ¿no? Tengo menos 3 en todos lados, factorizo un menos 3 y me queda x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Aquí lo tengo. Pero esto que está entre paréntesis es r cuadrada. Entonces me queda 3r cuadrada menos 3r cuadrada, 0. ¿No? 0 por esto, 0. ¿Sí? Entonces efectivamente el campo es solenoidal. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos a continuar con las notas. Bueno, dice, en la mecánica de fluidos, ¿no? Ahí lo tienen en la página siguiente de las notas de lo que estábamos viendo. En la mecánica de fluidos, la divergencia tiene grandes aplicaciones. Ejemplo, en la ecuación de continuidad de la dinámica de los fluidos, que es esta, si el fluido es incompresible, la densidad es constante y por lo tanto el campo V es solenoidal. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Aquí si la densidad es constante, bueno, observen, si la densidad es constante, puede ser con respecto al tiempo, con respecto a la posición. Vamos a suponer que es constante para las dos, ¿no? Entonces, esta derivada se hace 0. ¿Qué pasa si esta es una constante? Sale de la divergencia. Entonces me queda la densidad por la divergencia igual a 0. Simple y sencillamente me queda que la divergencia es 0. Ahora, la divergencia de la velocidad. Ahora, vamos a hacerlo todo por partes. ¿Qué pasa si esto es constante? Si la densidad es constante. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Observen. Esta cosa es viene de acá arriba, ¿no? De la conservación de... Bueno, de la ecuación de continuidad de la dinámica de fluidos. Ahorita voy a explicar qué es eso. Ecuación de continuidad de la dinámica de fluidos es esta cosa. Y entonces, aquí simple y sencillamente ustedes tienen la divergencia de la densidad por la velocidad más la derivada de la densidad con respecto al tiempo. Rho es la densidad del fluido, V es la velocidad del fluido. Bueno, entonces observen, aquí hay un error en las notas, corríjanle, por favor. Miren, ¿se acuerdan de la fórmula? Pónganle en la página, creo que en la página anterior, no, 2 páginas anteriores. Sí, es la página 57 de las notas, la segunda propiedad. ¿Qué dice? Dice, el escalar por la divergencia de la función, aquí es nabla, no es v, es nabla, se equivocaron. Entonces es el escalar por la divergencia de la v es nabla. Esta v sí está bien, pero esta no, esta es una nabla. ¿Sí? Entonces, rho nabla.b más ¿quién? Más el gradiente del escalar punto la función. Si la divergencia, si la densidad es constante, pues obviamente la divergencia es 0. Y entonces nada más me queda la densidad por la divergencia de la velocidad. Y esto es la divergencia de la velocidad igual a 0. Esta es la ecuación de continuidad, así se llama, ecuación de continuidad para la dinámica de fluidos. Y esto es cuando el fluido es incompresible, es decir, que no se expande ni se comprime. ¿Qué es la ecuación de continuidad de masa? No es otra cosa, perdón, ya lo dije. ¿Qué es la ecuación de continuidad de la dinámica de fluidos? No es otra cosa que la conservación de masa, ley de conservación de masa.